En esta lección te voy a enseñar los materiales que vamos a utilizar en el curso y además te voy a enseñar otras herramientas muy básicas que necesita cualquier tejedora para tejer un proyecto de ganchillo. En primer lugar, te voy a mostrar las diferentes agujas que hay, empezando por las agujas laneras y pasando después a las agujas de ganchillo, que es la herramienta principal. Aguja lanera la puedes encontrar principalmente de tres tipos: de material de metal, de material de plástico y o bien rectas o bien curvas. Yo normalmente suelo utilizar las de material de metal porque me parecen que trabajan mejor con las fibras, que corren mucho mejor con la fibra y son muchísimo más cómodas de utilizar. Sin embargo, las de plástico te pueden resultar más cómodas dependiendo del tipo de proyecto que vayas a tejer. También puedes encontrar agujas laneras curvas, como esta que tienes aquí. Este tipo de aguja se suele utilizar para proyectos más concretos, como puede ser coser alpargatas, dada su forma curva, porque resulta más cómoda para pasarla por la parte más gruesa de la alpargata y luego pasarla por la parte de ganchillo. A continuación voy a pasar a explicarte las agujas de ganchillo, que como te comentaba antes, es la herramienta más básica que debes de utilizar para tejer cualquier proyecto de ganchillo. Aquí te puedo mostrar varios tipos de formatos. En primer lugar, las agujas de ganchillo más finas de metal, que son las típicas agujas que utilizaban nuestras abuelas hace muchísimo tiempo. Este tipo de agujas ahora mismo no se utiliza mucho porque ya las agujas han evolucionado y digamos que ahora se suelen utilizar mucho más las agujas ergonómicas con mango porque son mucho más cómodas. A continuación te voy a hablar sobre las agujas con mangos ergonómicos, que son exactamente igual a las agujas anteriores, pero sin embargo tienen un mango ergonómico en la parte inferior. Este tipo de mango ergonómico favorece el movimiento de la muñeca para que tejas cómoda en todo momento. También puedes encontrar otro tipo de aguja con mango ergonómico, como pueden ser este tipo de agujas, que tiene doble punta. Son exactamente iguales a las anteriores, como si fuese una aguja de este tipo, pero con un mango ergonómico en la mitad. Sin embargo, tiene dos puntas en sus extremos y cada una de esas puntas tiene una numeración diferente. Estas agujas van muy bien para viajes porque en una misma aguja hay dos. Las siguientes agujas que te quiero mostrar son las agujas XXL, que van desde el número 7 hasta, por ejemplo, el número 15 o incluso el número 20. Estas agujas las puedes encontrar de muchos materiales. Yo te quiero enseñar especialmente las de bambú, las de plástico y las de plástico pero con mango ergonómico, que son las que yo siempre suelo recomendar. Las agujas de bambú son unas agujas que yo no suelo recomendar para tejer, dado que debido al material por el que están hechos, que es el bambú, se suele enganchar bastante en el material como por ejemplo la lana o el algodón. Esta, como te comentaba, no tiene mango ergonómico y puede resultar un poco más difícil de manejar. Sin embargo, las hay de plástico con mango ergonómico que van a facilitar el movimiento de entrada y salida en el bucle de la aguja y te van a resultar muchísimo más cómodo para tejer con materiales extra grandes. Ahora voy a pasar a hablarte de los tipos de grosor de lana que puedes encontrar más comúnmente en el mercado. Voy a comenzar desde el grosor más fino al grosor más grueso. Voy a comenzar con el grosor lace. Este grosor es uno de los más finos que puedes encontrar en el mercado. Suele tejerse con un número de aguja desde 1,80 hasta 2,5. Todo depende del tipo de resultado que quieras conseguir. Si vas a tejer este tipo de material con una aguja más pequeña, va a quedarte un tejido más tenso, mientras que si tejes con una aguja superior te va a quedar un tejido más abierto y esponjoso. A continuación vamos a pasar al grosor fingering. Este grosor también es bastante fino y se suele tejer con agujas desde 2,5 a 3 milímetros. Y al igual que el material anterior, dependiendo del número de aguja con el que vayas a tejerlo, te quedará un tipo de textura u otro. A continuación te quiero hablar del grosor DK. Las siglas DK, por si no lo sabías, significan Double Knitting. Double Knitting significa que es el grosor fingering pero doble. Es decir, que el grosor DK sería el doble que el grosor fingering, como si pusiese la hebra del grosor fingering doble. Este grosor se suele utilizar muy comúnmente, es el que yo misma más suelo utilizar y está recomendado como para un número de aguja de entre 3,5 a 4 milímetros, aunque como te comentaba anteriormente, todo depende del tipo de textura que quieras conseguir en tu proyecto. El siguiente grosor en la escala es el grosor worsted, que está indicado para aguja más de 5 milímetros. Este grosor también es muy usado en el mundo del ganchillo. El siguiente grosor es el grosor bulky, que lo puedes tejer a partir de un número de aguja de aproximadamente unos 6 milímetros en adelante.
Y por último, te muestro el grosor Super Bulky, que este grosor es superior a todos los anteriores y está recomendado para un tipo de aguja de 8 milímetros en adelante. Lo puedes tejer incluso con un número de aguja de 12 milímetros o incluso de 15 milímetros, siempre dependiendo del tipo de resultado que busques para tu proyecto. Sin embargo, estos dos tipos de grosores no te los recomiendo para tejer, por ejemplo, un proyecto de ropa. El resultado de tejer con una lana bulky o super bulky va a ser súper mullida y esponjosa. Sin embargo, no te lo recomiendo para tejer, por ejemplo, un tipo de proyecto como un jersey. Además de estos materiales, también vamos a utilizar otro tipo de materiales mucho más básicos, como pueden ser las tijeras, de las cuales yo siempre suelo utilizar tijeras de punta fina porque me resultan más cómodas, marcadores que te servirán para marcar cierta parte de tu proyecto y así no equivocarte, metro para tomar las medidas iniciales y finales de tu proyecto y de forma opcional también puedes utilizar un medidor de puntos de este estilo para medir la muestra de tensión de tu proyecto. Sin embargo, es algo que, como te comentaba, es opcional, dado que con el metro ya podrás hacerlo sin problema. Para tejer el proyecto final de este curso, yo voy a utilizar el grosor Lace, que va a ser mohair, y lo voy a mezclar consecutivamente con el grosor DK, que voy a utilizar lana merino. Además, como aguja, voy a utilizar la aguja tanto de 4,5 milímetros como de 5 milímetros. Con la aguja de 4,5 milímetros voy a tejer ciertas partes del jersey, como serán algunos elásticos. Sin embargo, la de 5 milímetros la voy a utilizar para el resto del jersey. He decidido utilizar el mohair mezclado con la lana merino, dado que el mohair le aporta un toque esponjoso a dicha lana. Y voy a tejer con ese grosor de aguja, a pesar de que el mohair esté indicado aguja de 2,5 y para el merino esté indicado una aguja de 3,5, dado que al tejer con las dos hebras de forma consecutiva, el grosor de la hebra va a aumentar. Pero no te preocupes porque más adelante te voy a explicar más detalladamente cómo hacemos todo esto. Ya que conoces todos los materiales que vamos a utilizar para este curso, en la siguiente lección vamos a comenzar a hablar del color.